Aquí volvemos con el doctor José Joaquín Puello. Doctor, ya estamos prácticamente en la pelea. Hay una nueva esperanza, porque todo el mundo, ¿verdad? Como que usted como médico, cuando usted opera y a los 2 días el paciente comienza, usted dice, tengo esperanza ya. Sí. Así que usted se siente ahora mismo, ¿verdad? Como que está reviviendo un paciente. Bueno, simplemente decir, Milagro, que ya estamos con el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía instalado. Mira, yo voy a decir algo en tu programa que no lo pude decir antes por razones que la gente debe entender. Cuando uno habla con un presidente electo, uno tiene que guardar muchas cosas. Porque de lo contrario, el propio presidente electo puede decir que uno es un charlatán. Un charlatán, una persona que no guarda secretos, etcétera. Entonces, durante el periodo de transición, yo hablé más de 5 o 6 oportunidades con el presidente electo en esa ocasión. Hasta tal punto que cuando él hace su gira por Europa, él me invita para ir a España. Y recuerdo que tú fuiste, sí. Y fui a España invitado por él. Y estuve allá unos 5 días. Entonces, han sido muchas las conversaciones con el presidente Mejía sobre los Juegos Panamericanos y el deporte nacional. Lo que yo puedo decir aquí en el programa es que hay una intención sólida y verdadera de que el deporte transite por un nuevo rumbo. Con respecto esencialmente a la CEDEFIR, a la Secretaría de Estado de Deportes, yo creo que va a recibir suficiente ayuda, las partidas le van a llegar, tienen programas muy buenos para el deporte escolar. Fíjate que yo pienso que César Cedeño, que es un gran hombre, ha sido un gran dirigente deportivo, amén de un político de larga trayectoria en el Partido Revolucionario Dominicano, puede hacer una buena labor al frente de la CEDEFIR. Naturalmente por añadidura le va a tocar al Comité Olímpico pues manejarse con respecto al proyecto nuestro de alta competición y con respecto a los Juegos Panamericanos, que es parte de ese proyecto. Pero es importante también decirte que todo lo que comienza bien te tiene que terminar bien, sí. Porque viendo yo el despliegue de prensa que fue a darle el apoyo al nuevo secretario de Deporte, nunca yo había visto eso. O sea que puedo pensar que de que ya sí que de verdad están todos unidos y que pueden echar hacia adelante. Ahí estuvieron clubistas, estuvieron las federaciones, mucha gente del deporte fue a presentarle su respeto a César Cedeño. Inclusive, fíjate que en la prensa vive un despliegue tremendo, y la televisión. Casi hasta tan grande como que se le así mismo es, eso sí es verdad. Yo pienso que ustedes van a tener ahí un buen ministro de que le pueda llegar rápido al presidente. Sí, las cosas. No, y afortunadamente también yo debo decir públicamente que yo guardo excelentes relaciones por múltiples razones que no vienen al caso, con el presidente Mejía, razones que no son políticas, que no tienen nada que ver con su desempeño político, y yo dentro del Comité Olímpico Dominicano he tratado de mantener una excelente relación con los presidentes de turno, que esa es mi labor. Mi labor no es pelearme con los presidentes, es tratar de mantener una excelente relación con los presidentes de turno, como la mantuve con el presidente Fernández, que nos dio apoyo y realmente atendió a los requerimientos del deporte en la medida de lo posible cuantas veces lo hicimos. Y en el caso del presidente Mejía, pues hay ya una relación mucho más íntima en el plano personal, de muchos años, que no vienen al caso de enumerar ahora. Pero lo que yo he hablado con él con respecto al deporte nacional es que él cree en el deporte y cree en cuanto a lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos, de que es una buena inversión. O sea, te noto que te sientes seguro ahora de que tus cosas van a echar para adelante. No, definitivamente. Entonces quizás eso me lleve a mí a hacer un planteamiento público aquí en tu programa. Yo creo que muchos de los que se han opuesto, algunos por razones personales, otros porque no entienden exactamente de qué se trataba, y otros porque entendían que no, que se oponían a los Juegos Panamericanos. Pero todavía tú tienes que convencer mucha gente, José Joaquín. Sí, y tienen su razón. Pero yo creo que ya frente a esta situación de que la sede no va a ser devuelta, de que vamos a dar los juegos, de que es una buena inversión para nuestra nación, una buena inversión para los deportistas, el deporte con los Juegos Panamericanos como una excusa se busca su propio espacio para echar hacia adelante, que es lo que yo le he dicho a mucha gente. Los Juegos Panamericanos de por sí, mira, no significan gran cosa para nosotros, los dominicanos, a menos que nos sirvan como el trampolín o el estímulo para que se hagan cosas a favor del deporte.
Yo soy médico, Milagro, y yo tengo que luchar porque tener buenos hospitales y que la medicina nos llegue a los centros hospitalarios y que tengamos buenos equipos para hacer buenos diagnósticos y ayudar a la gente pobre del país. Entonces, igualmente en el deporte, eso yo tengo que luchar porque las cosas en el deporte se hagan, y se hagan buenas instalaciones, y tengamos una escuela de entrenadores, y tengamos un instituto de medicina del deporte, porque esa es mi labor como deportista. O sea, buscarle un espacio al deporte nacional. Y yo creo que con todo lo que yo he hablado con el presidente Mejía y con el secretario de Deportes, César Cedeño, tengo la impresión, cuando tú abrías el programa diciendo que yo decía que había una nueva esperanza, a eso era que yo me refería. Exacto. De que se ha abierto una ventana esperanzadora para el deporte nacional. Y porque además pienso que pudiera ser la última oportunidad nuestra de arrancar, si no vamos a tener que esperar muchísimos años. Y algunos dicen que hasta el propio país está enfrentando una oportunidad interesante con el presidente Mejía que tenemos. Sí, todos tenemos esperanza. Que tenemos que arrancar como nación. Cierto. Pero hay muchas quejas donde la gente se comenta lo que están de acuerdo, lo que no están de acuerdo con los panamericanos. Sí. Y una de las mayores quejas es la forma de seleccionar a los atletas, darle prioridad a los atletas, José Joaquín. Yo pienso que sí, que los atletas hay que darle la prioridad primero y luego porque ya la litis de los terrenos ya se solucionó. Sí, se solucionó. Ya eso está un capítulo cerrado. Sí, porque los terrenos, Milagros, son terrenos para el parque cibernético. Entonces, si no hay terrenos para las instalaciones del parque cibernético se cae. Exacto. Porque las empresas extranjeras que van a residir ahí con sus obreros necesitan esos apartamentos, porque de hecho esos apartamentos no son nuestros, son de la ciudad cibernética, ellos no los van a prestar. Pero fíjate, estamos hablando de una inversión, esa sí es una inversión de miles de millones de pesos dominicanos para el desarrollo del país. Es una inversión buena, que ha arrancado porque los panamericanos le dieron el impulso ahora para que arrancara. Entonces, en ese sentido, ya los panamericanos están rindiendo en cierta medida una labor a la nación, de que ha hecho que un proyecto bueno, bien pensado por el presidente Fernández, apoyado por el Banco Mundial, apoyado por 4 o 5 gobiernos extranjeros, entre ellos Japón, Tailandia, Singapur, universidades como la de Harvard, como la de Maryland, como la Universidad de San José de California, o sea, todos estos organismos internacionales e instituciones que apoyaban a la ciudad cibernética, de repente se encuentran ahora con el impulso que le dio a la ciudad cibernética a los Juegos Panamericanos. Pero ya eso no es una inversión para los Juegos Panamericanos. Entonces eso es una cosa bien clara que tiene que la gente entenderlo. Esos apartamentos se van a vender, Milagros, mucho antes de que... Yo voy a decir algo aquí públicamente, mucho antes de que se comiencen a construir. Porque si no hay habitaciones, no pueden venir los obreros a residir ahí. Porque a fin de cuentas será una gran ciudad. Algunos dicen que pudiera llegar en un momento determinado, en 10 o 15 años, a ser una ciudad de 30, 40 mil personas. ¿Verdad? En esa zona. De todas maneras, vamos a hacer un cambio comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar entonces de cifras, que eso es muy importante. Sí. Bueno, aquí seguimos con el presidente del Comité Olímpico Dominicano, el doctor José Joaquín Puello. Vamos a hablar de cifra ahora. Sí. ¿Se puede decir ya exactamente el costo de los Panamericanos? Sí, mira, eso es algo interesante porque la gente me decía, bueno, ¿y por qué ustedes nos dan todos los detalles? Sí, los detalles se van a dar, pero lo interesante es que en las conversaciones con el presidente Mejía yo tenía que ser suficientemente escueto y muy apegado a las cifras, sobre todo que el Estado va a invertir, aunque luego las va a recuperar para los Juegos Panamericanos. Y yo le decía al presidente Mejía en España, le decía, mire, presidente, los Juegos Panamericanos va a ser una inversión aproximadamente entre 200 y 300 millones de pesos por año durante los próximos 3 años. Lo que es probable es que para el año 2013 esa inversión baje notablemente, porque además han sucedido dos cosas extraordinarias para el país. La primera es que el dinero de las instalaciones deportivas ha sido aprobado por el gobierno de Venezuela. Ya lo aprobaron. Sí, que el gobierno no tiene que desembolsar. Y tiene cantidad, o sea... Sí, esos son 29 millones de dólares. 29 millones. Ese dinero se va a utilizar para las nuevas instalaciones, para remodelar el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y ahora digo aquí públicamente, para unas 14 instalaciones deportivas en las provincias que no tienen nada. Ah, pero mira qué interesante, Jimaní, ¿no? Azua, Maní, Neiva... el sur, sí, el sur profundo. El sur de León y Mira. Sí. Ojalá no esté viniendo para que te cante esa noche. Sí, exacto.
¿Cómo que dice eso? Del sur profundo, de ahí vengo yo. De ahí vengo yo. Sí, señor. Entonces, eso hubo que rebajarlo Pero ya está interesante eso, del ¿sabes? presupuesto original de los juegos, porque aunque ese dinero hay que pagarlo, lo que pasa es que es un dinero que es un fideicomiso que utiliza el gobierno de Venezuela con el acuerdo de San José. El dinero vuelve a la República Dominicana, se toma 5.2% de interés, 3 años de gracia, hasta 3 años de gracia, y pueden tomarse hasta 20 años para pagarlo. ¿Qué hace Venezuela con eso? Lo que hace es que no pone ese por ciento para no regalarnos el dinero, pero 5% de interés. Ya como tú tienes 10 años pagando un préstamo de esa naturaleza, ya prácticamente solamente el cambio del dólar ya ha hecho que al por ciento que tú lo cogiste ya esté pagado solo. Prácticamente pagado. Bueno, en ese sentido entonces los juegos obviamente que no van a costar lo que han dicho mucha gente en los periódicos, que 1.500, que 2.000, que 3.000, que 5.000. Cifra exacta entonces, ¿por dónde andan los juegos? Debe andar por debajo de los 1.000 millones de pesos. Por debajo de los 1.000 millones de Por pesos. debajo. Finalmente eso es lo que van a costar los juegos. Eso, milagro, es lo que han costado los otros juegos. Canadá, que fueron los juegos más caros de toda la historia, costó unos 25 millones de dólares. Decía en el periódico 140 millones de dólares, es verdad, pero canadienses. Ah, bueno, con eso. Ah, bueno, que hay mucha gente que no entendía, ¿no? Sí, fueron los 25 millones de dólares americanos, pero en Canadá todas las cosas son mucho más costosas. Los sueldos, los trabajos que había que hacer, las instalaciones que había que remodelar, todo eso cuesta más en Canadá que aquí. Por eso es que aquí los juegos van a ser mucho más baratos que lo que le costó en Canadá. Pero lo importante es cómo equilibrar el presupuesto. Bueno, lo que yo le he dicho al presidente Mejía es que la ambición nuestra, la meta nuestra en los juegos, es sacarle a los juegos 1.200 millones de pesos dominicanos. ¿Cómo así? Bueno, entre televisión... Ah, bueno, los preventos. Sí, los sponsors, los patrocinadores, la venta de licencias que nunca se ha vendido en Juegos Panamericanos, por supuesto las negociaciones que estamos llevando a cabo con la televisión norteamericana, con la OTI, que ya nos hizo una buena propuesta la OTI, de 3.5 millones de dólares. Entonces todo eso, sumado a la boletería, lo que los atletas gastan cuando vienen, lo que pagan los comités olímpicos nacionales, todo eso, todas las entradas de los juegos, más una negociación milagro que nosotros estamos haciendo ya, primero con los productores de insumos agrícolas del país para que nos den esos insumos, que el costo anda alrededor de unos 30 millones de pesos. Pero igualmente el uso de los vehículos, o sea, estamos viendo con compañías internacionales si ellos nos proveen todos los vehículos, de suerte y manera que el Estado no tenga que alquilarlos ni poner un solo vehículo. Entonces, cuando tú sumas todo eso, las computadoras que vamos a utilizar, cuando tú sumas todo eso, es posible que el Estado reciba entre dinero constante y sonante y lo que se llama naturaleza por los proventos. La meta nuestra, no digo que lo va a recibir, pero la meta nuestra es 1.200 millones de pesos. Y quiero decir esto públicamente, porque no es que la gente luego me dice, pero tú dijiste que eran 1.200 millones de pesos y recibieron 800, no. La meta de ustedes es alcanzar eso. Sí, es llegar a lo que el gobierno va a invertir y sobrepasar la inversión del gobierno, para que la República Dominicana pues pueda decir que fueron unos juegos altamente rentables. Pero todavía nosotros estuviésemos por debajo de lo que vamos a invertir, las instalaciones no las podemos llevar. No, tiene que quedarse ahí. Tiene que estar ahí, más todo lo que viene en tecnología, que se queda aquí todo, absolutamente todo. Entonces, no importa cómo nosotros veamos las cosas, Milagro, es una buena inversión y es una inversión altamente rentable para el... Ahí era que yo te quería caer, donde lo que nos están viendo van a decir, bueno, pero el doctor está convenciendo a Milagro, porque mucha gente dice que tú vas a todos los programas a tratar de convencer a todo el mundo. Y yo quiero que entiendan de que esto no es una forma de convencer, de que tenemos que aplicar... Sí, eso es lo que Milagro, yo le he dicho al presidente Hipólito Mejía en privado y le dije en su momento al expresidente Balaguer y al expresidente Leonel Fernández. Pero no solamente eso, sino que esto es un estudio de factibilidad y un estudio serio que hizo el economista Julio Cross. Y los números están ahí para que lo quiera ver. Lo que pasa es que a veces tú dices las cosas, la gente no te las cree y dice que estás inventando. Bueno, eso es lo que está en blanco y negro. Tiene muchos años inventando entonces. Sí, exactamente. Y yo nunca me he salido de ahí, he dicho más o menos lo que cuestan los juegos, he dicho cómo podemos solventar todo ello y se están dando las cosas. Yo recuerdo, Milagro, que todavía hace apenas un par de semanas, creo que fue el exministro
a Jesús de la Rosa, que decía que no era verdad lo de la villa allá en la ciudad cibernética. Sí, el licenciado de la Rosa y también el señor Pablo Muñoz, Sí, está que no bien. era verdad, sí, que no era verdad lo del gobierno de Venezuela. Bueno, ahí están las cosas y están las negociaciones hechas. Ahora, yo no podía, bajo ningún concepto, decir lo que estaba sucediendo, porque parte de los funcionarios del electo presidente estaban realmente ayudándolo y él mismo para que todas estas cosas caminaran de manera fluida. Okay. Yo puedo revelar aquí, por ejemplo, que el propio presidente Mejía llamó al presidente Chávez cuando él no era presidente todavía, pero yo eso no lo podía revelar. Él lo llamó como amigo, diciéndole que ese préstamo de Venezuela a nosotros era importante para los Juegos Panamericanos. Pero tampoco yo puedo revelar, no pude revelar que en la conversación del presidente Mejía con el presidente Aznar en España, el único tema de petición de la República Dominicana fue el préstamo para la ciudad cibernética, una idea que es del presidente Fernández. Sin embargo, el presidente Mejía la toma como de él, porque no es de él, no es de ellos como persona. La idea del parque cibernético es de la nación, es del país, y eso es bueno. Entonces, qué grandeza de espíritu tenía el presidente Mejía, que aún a un mes de acceder al poder, él toma en sus manos el proyecto del presidente saliente y lo echa hacia adelante. Y ahí es donde el presidente Aznar le dice que le iban a buscar una solución para que ese préstamo viniera al país y entonces comenzar a construir las villas panamericanas, que luego van a ser las villas de los obreros que van a vivir en el Parque Cibernético. Sería interesante entonces que entremos ahora en materia de los atletas. La preocupación mayor, Sí, esa ¿esa es la mayor? Sí. Los atletas. Eso es lo más preocupante, porque nosotros perdimos mucho tiempo, ¿no? 8 meses de este año. Debimos haber comenzado en enero. Estamos a tiempo todavía, hay que trabajar muy duro, hay que redoblar ahora los esfuerzos, porque en 3 años nosotros tenemos que producir atletas de alta competición para que por lo menos en 15 disciplinas podamos ganar medallas. Yo creo que lo podemos hacer. Si a partir de ahora, del 17 de agosto, nosotros comenzamos a trabajar en ese sentido, yo te aseguro, Milagro, que daremos muy buena sorpresa. Si le dan prioridad a los atletas, yo creo que sí. Definitivamente. Ahora ya hay que darle, ya sí es verdad que no podemos perder tiempo. Vamos a hablar de ese plan, vamos a hacer un cambio comercial, ¿verdad? Para que tú me hables sobre la base que ustedes tienen para comenzar con los atletas. Correcto. Bueno, doctor, entonces entremos en materia. ¿Qué plan rápido tienen ustedes para ya comenzar a preparar atletas? Sí, nosotros establecimos una unidad que se llama la Unidad del Ciclo Olímpico, que la dirige el ingeniero Bienvenido Solano. Tenemos aproximadamente unos 13 meses trabajando en esa unidad. Esa unidad debió haber comenzado ya a trabajar con los atletas del 2013 y del 2004 en enero de este año, pero desgraciadamente no recibimos un solo centavo, esa es la verdad. Hable claro, doctor, que aquí hay que hablar claro. Sí, Monde Vironda. El secretario de Estado de Deportes Marichal lo prometió varias veces, nunca cumplió. Él habrá tenido sus razones. A veces la CDFIT no recibe lo que debe recibir. Exacto. Y no puede atender los reclamos de uno. Exacto. Pero la verdad tenemos que decirle que no recibimos un solo centavo durante los primeros 8 meses del año para los atletas que tenemos que preparar. Más aún, el Comité Olímpico solamente recibió 2 partidos de 300.000 pesos para los gastos corrientes, porque todo esto, si la gente sabe que lo que el Comité Olímpico recibe al año, en los años que más dinero recibimos, llegamos a 1.9, 2 millones de pesos. No más de eso. Teníamos entendido que era una millonada que le daban a usted. Realmente digo, eso mucha gente piensa así. Realmente son migajas, es una miseria lo que el deporte olímpico. Porque todavía ustedes están cerrados ahí, ¿verdad? Ese edificio ustedes están ahí. Está casi terminado, Vamos a ver si ahora el amigo Miguel, Miguelito Vargas, Miguelito le termina eso. Debe terminar. Claro, que claro falta que sí. un poco. Claro que Pero la verdad se dice que durante la preparación de un evento, por ejemplo, Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos o Centroamericanos, el Comité Olímpico entonces recibe partidas adicionales. Exacto. Pero esas partidas es para los Juegos, no la podemos invertir en el desarrollo del atleta, Exacto. que son 2 cosas diferentes. Okay. Entonces, Milagro, tenemos una preocupación seria. El presupuesto anda por unos 50 millones de pesos al año para la preparación de los atletas, que no es una gran cantidad de dinero. Tomando en cuenta, por ejemplo, ¿qué te digo yo? La preparación de los atletas cubanos para los Juegos Olímpicos de Australia fueron 15 millones. Pero si no había cuarto para pagarle a los cubanos que lo dejaron ir por chele. Sí, que por cierto es muy poco lo que ganan. Pero demasiado chele. Son $600, ellos reparten $350 eso era, y el pago son $200. Eso fue una injusticia, de verdad que sí.
Entonces, obviamente que el próximo gobierno, como ya eso es agua pasada debajo del puente, ya el próximo gobierno tiene que entender que en lo que resta de año debe haber una inyección sobria de dinero para que esta unidad comience a trabajar de manera formal y comencemos ya Pero eso está en la puerta de la esquina. Sí, no, estoy hablando de mañana. De mañana, sí, exactamente, de mañana a lunes. De que eso hay que comenzar inmediatamente. Los planes están establecidos. Debo anunciar aquí que sí tenemos el talento. Hemos hecho un trabajo de descubrimiento de los talentos. Tenemos el talento. Entonces lo hay. Sí, lo hay. Sí, porque ese es el problema también. No, definitivamente que lo hay. Más de la mitad de las federaciones tienen ya visto los atletas. Ok, es cuarto lo que necesitamos ahora mismo. Dinero para poderlos desarrollar. Y planes a muy corto plazo con entrenadores de Estados Unidos que ya lo han prometido. El día de ayer se fue el Comité Olímpico de Estados Unidos. Y vino aquí a proponer, y lo digo ahora como una primicia, que nuestras selecciones nacionales vayan a residir a Colorado Springs, pagados por ellos. Pero está muy bien. Pagados por ellos. Eso es una buena noticia. No todos al mismo tiempo, va a ser en partidas, pero las selecciones que tienen posibilidad de medalla pueden ir a recibir, pagados por ellos, junto con sus entrenadores, al centro de entrenamiento de Colorado Springs, en Colorado, o el centro de entrenamiento en Chula Vista, California. Nos lo han puesto los dos centros a nuestra disposición. De suerte y manera que durante los próximos 2 años y medio, los próximos 3 años, nuestras selecciones nacionales, por ejemplo, toma la de natación, puede irse a recibir 2 meses a uno de esos centros con sus mejores atletas. Bueno, van a estar muy bien preparados. Y con sus entrenadores también. Sí, claro. Entonces, esta ayuda del gobierno del Comité Olímpico de Estados Unidos es una ayuda importante. Igualmente, nosotros ya recibimos la información oficial del gobierno de Cuba de que también va a hacer algo similar con nosotros. Entonces ya comenzamos nosotros a tener propuestas interesantes para que nuestros atletas puedan irse a entrenar afuera. Y yo entiendo que quizás, Milagro, para el año 2003, ya en la última etapa de entrenamiento, prácticamente las selecciones nacionales estarán recibiendo fuera del país. Pero qué prácticamente todos los 600 atletas. Pues está muy interesante. Sí, entonces eso es algo que, pero tenemos que comenzar ahora porque ya sí es verdad que el tiempo está... Ya tú tienes el tiempo arriba. Sí, tenemos el tiempo arriba. Sobre el comité organizador, ¿habrá cambios? Sí, tiene que haberlo, un gobierno nuevo que entra, va a entrar, bueno, Miguelito Vargas Maldonado. No me digas. Sí, porque también la gente me dice, ¿por qué tú no has hablado de esto? Bueno, señores, porque esto eran propuestas del presidente Mejía. Pues háblame de esos cambios. Entonces yo no podía bajo ningún concepto decir lo que él me había solicitado o lo que yo había conversado con él. Entonces entra Miguelito Vargas, entra César Cedeño, entra José Rodríguez Soldevila, el ministro de Salud. De Salud. Entra la vicepresidenta de la Nación, Doña Milagros. Entra el presidente del Senado de la República, Ramón Alburquerque, entra la presidenta de la Cámara de Diputados. También, pero tú vas a estar bien respaldado. Entra el ministro, el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el mayor general, el teniente general Soto Jiménez, y toda una serie de empresarios nuevos que también van a entrar al comité organizador para fortalecer al comité organizador. Qué bien. Bueno, mucha gente me dice, bueno, ¿y si se van a cancelar gente? No, el presidente Hipólito Mejía me dijo que no quería cancelaciones, porque la mayoría de la gente que está ahí son deportistas de vieja data y que él no tenía ningún interés en maltratar absolutamente a nadie, lo cual es un gran gesto de él. Dijo, si alguno tiene que ser reasignado, pero nunca cancelado. Entonces yo entiendo que estamos en un buen momento con un apoyo importante del presidente Mejía. Tú tienes tremendo filete en la mano. Sí, ahora sí. Definitivamente ahora tú te sientes bien. Sí. Y sobre todo que tiene que haber una inyección del Estado. Que es lo más importante. Que es importante porque muchos de esos ministros van a tener ya papeles, diría yo, protagónicos en el montaje de los Juegos Panamericanos. Sería muy importante aprovechar los últimos minutos que nos quedan a nosotros, algo que se te haya podido quedar, recuérdalo ahora para que tú me dejes ese público y a toda esa prensa que te está viendo, porque tú eres un hombre taquillero, desde que pasan en televisión, está José Joaquín, todo el mundo se queda, para que tú sigas convenciendo a la gente y que le siga dando mucho más calor de que sí nos convienen los Panamericanos en nuestro país. Bien, al finalizar la entrevista, Milagro, yo creo que debemos dejar dicho muy claramente que el proyecto de los Juegos Panamericanos, que es parte del proyecto de desarrollo deportivo de nuestra nación, es eso, es un proyecto de nación
que ni 5, ni 10, ni 5.000 dominicanos pueden llevar a cabo. Se necesitan muchos voluntarios, alrededor de 25.000 voluntarios. Nuestras oficinas están abiertas para que la gente se comience a inscribir y sobre todo la gente joven que quiera ayudar a que el país salga de este compromiso de manera exitosa. Ya en las oficinas nuestras ya tenemos alrededor de unos 300 jóvenes españoles que van a venir aquí a Santo Domingo a trabajar con nosotros. Tenemos un número similar de jóvenes norteamericanos y de América del Sur. Para darles un ejemplo de lo que los Juegos Panamericanos significan para la juventud de América y la juventud de Iberoamérica. Entonces, acercarse, este es un proyecto de nación, es un proyecto importante, es un proyecto que todos debemos apoyar, porque a fin de cuentas, cuando cerremos los Juegos en agosto 3 del año 2003, podemos decir que no fue el triunfo de una sola persona, sino que fue el triunfo de esta pequeña pero gran nación.